Estábamos a finales del siglo XVI y el hombre empezaba a comprender que no todo tenía por qué girar a su alrededor. Aunque pueda parecer lo contrario, la nueva visión del mundo copernicano no caló fácilmente. Era necesario algo más que una bonita teoría para hacer temblar los sólidos cimientos de una sociedad sometida al temor de las jerarquías eclesiásticas. Y este cambio en el pensamiento tuvo que venir de la mano de un adelanto trascendental de la técnica, el telescopio. Según las crónicas, fue un fabricante de lentes holandés quien hacia 1600 y casi por azar ideó este ingenio. Las noticias sobre el telescopio llegaron pronto hasta Venecia, así que su senado encargó al ya conocido artesano Galileo Galilei que construyera algunos. Tanto entonces como ahora, una inversión de esta naturaleza solo podía tener fines militares o comerciales. Acercar la visión de lo lejano sería de gran utilidad a un Estado basado en el negocio marítimo. Poco sospechaban entonces los gobernantes venecianos la influencia posterior que iba a tener esta decisión. La innata curiosidad y el gran talento de Galileo hicieron el resto. Hasta 1609 todas las observaciones.
casualidad, el mismo año de la muerte de Galileo, 1642, nace en Inglaterra Isaac Newton, posiblemente uno de los personajes más importantes en toda la historia de la humanidad. Con su ley de la gravedad, Newton explica cómo actúan las fuerzas entre los planetas y el Sol, reproduciendo los resultados obtenidos por el alemán Kepler. Y va más allá. Su ley es aplicable a todos los cuerpos en todo el universo. La nueva astronomía gravitatoria simplifica la complejidad del cosmos, reduciéndola a unos pocos principios físicos. El mundo de la época quedó tan impresionado que suele decirse que Newton fue idolatrado ya en vida. Herschel fue un hombre adelantado a su tiempo. Construyó telescopios casi comparables en tamaño a los actuales y estudió con notable éxito la estructura del universo más allá del sistema solar. Hasta esos años la astronomía se había centrado en descifrar los movimientos de los planetas, pero no se había preocupado de las llamadas estrellas fijas. En esta época los astrónomos admitían sin apenas dudas que éstas ya no colgaban de una esfera y que realmente se encontraban a distancias magníficas de la Tierra, pero poco más. Es Herschel quien comienza a estudiar la disposición de las estrellas y se hace la misma pregunta que los antiguos. ¿Por qué hay más en la Vía Láctea que en el resto del cielo? Herschel concluye que el Sol no es más que una estrella entre muchas otras, formando parte de una gran aglomeración, la galaxia, la misma Vía Láctea. Y calcula que podría haber unos 100 millones de soles en ella. Hoy suponemos que hay alrededor de 1000 veces más, pero la conclusión era correcta en lo fundamental. La siguiente pregunta era consecuencia de la respuesta anterior. ¿Habría más agrupaciones de estrellas en el universo? Para ser contestada tuvo que intervenir, una vez más, la casualidad. Y la culpa la tuvieron los cometas. Divertida paradoja porque en la Edad Media habían sido considerados como portadores de desastres, incluso presagios del fin del mundo. La invención del telescopio atrajo, como es lógico, a nuevos astrónomos ávidos de fama, como el francés Charles Messier, un auténtico cazador de cometas.
Escrutaba las noches con su pequeño telescopio hasta distinguir cualquier nueva mancha borrosa en el cielo. Como buen astrónomo, apuntaba su posición, repitiendo la operación las noches siguientes. Si la mancha se movía, era una señal esperanzadora. Y si no, esa posición era anotada como un inexplicable e irritante punto difuso fijo en el cielo. Estas manchas que Messier registró durante años para ayudarse y ayudar a otros colegas buscadores de cometas eran conocidas entonces con el término genérico de nebulosas, palabra que simplemente significa bruma o nube. Hoy nadie se acuerda de Messier por sus queridos 15 cometas, los que descubrió, sino por el odioso centenar de nebulosas que apuntó en su hoy famosísimo catálogo. Herschel, con mejores medios y más intuición que Messier, siguió observando estos objetos. Llegó a descubrir alrededor de 2000 y se dio cuenta de que no todos eran iguales. Hoy sabemos que se diferencian en nebulosas propiamente dichas, en galaxias, en cúmulos de estrellas y también en las llamadas erróneamente nebulosas planetarias. Herschel solo pudo distinguir estrellas dentro de los cúmulos, así que supuso que el Sol pertenecía a uno enorme, a una gran aglomeración en forma de lente, la galaxia o Vía Láctea. Y supuso que cada nebulosa sería también un cúmulo de estrellas, aunque los instrumentos no fueran capaces de distinguirlas debido a la distancia. El enigma de las nebulosas continuó sin desvelarse completamente durante muchos años después de Herschel. Pero a medida que los telescopios crecieron, fue posible profundizar en su estudio. Un noble irlandés, William Parsons, conde de Ross, construyó un telescopio con un espejo principal de casi 2 metros de diámetro, enorme para la época. Y enfocando con él directamente al objeto número 51 del catálogo de Messier, descubrió algo sorprendente. Tenía una clara forma de espiral. Parsons encontró más nebulosas similares. Sin embargo, igual que le había ocurrido a Herschel, tampoco consiguió distinguir ninguna estrella dentro de ellas. A estas alturas de la narración a nadie se le escapa que tanto Herschel como Parsons estaban viendo galaxias similares a la nuestra, a nuestra Vía Láctea. Aunque parezca increíble y como enseguida contaremos, este descubrimiento no sería confirmado hasta bien entrado el siglo XX, casi 2 siglos después. Hace apenas solo 80 años. Así que nuestros abuelos no pudieron estudiar en sus libros que había otros mundos diferentes, poblados de millones de estrellas a distancias inimaginables. Habían pasado 5.000 años de historia de la astronomía y estábamos casi como al principio.
Ahora solo se trataba de buscar cefeidas en las nebulosas. Y es aquí cuando aparece la figura del estadounidense Edwin Hubble. Al igual que Galileo o Herschel, en lo que parece ser un curioso rasgo común a los grandes astrónomos de la historia, tampoco Hubble se dedicó a la observación del cielo en su juventud. Galileo fue artesano, Herschel músico, y a Hubble, más acorde con los tiempos modernos, le tocó ser abogado. Ya dedicado por completo a la astronomía, en 1923 descubre cefeidas en la nebulosa de Andrómeda y con ella se estima que se encuentra a una distancia tal que es imposible que no sea otra cosa que una galaxia totalmente independiente de la Vía Láctea. Pero la mayor contribución de Edwin Hubble a la ciencia estaba por llegar. Primero comparó las distancias que obtenía gracias a las cefeidas encontradas en las galaxias espirales. Y luego hizo lo propio con su velocidad. Entonces extrajo una sencilla pero inesperada conclusión. Con la única excepción de las galaxias cercanas, como nuestra casi gemela Andrómeda, cuanto mayor era la distancia a la que estaba una galaxia, más rápidamente se alejaba de nosotros. Hubble había demostrado que el universo se está expandiendo. Además, no se trataba solo de que todas las galaxias se estuvieran alejando de nuestra Vía Láctea, sino de que todas las galaxias se alejan de todas, aumentando el espacio vacío entre ellas. Este descubrimiento clave revolucionó el mundo de la astronomía. Si efectivamente el universo está en expansión, como demuestran las observaciones, resultaba lógico pensar que en algún momento todo pudo estar concentrado en un solo punto que llegó a estallar. Esta teoría ya había sido sugerida unos años antes por el belga Georges Lemaître, basándose en las entonces recientes teorías de Albert Einstein. Para Lemaître, el universo en su estado inicial no sería otra cosa que un superátomo que, dada su enorme densidad, habría llegado a estallar. Las galaxias de hoy serían fragmentos producto de aquel instante, y su alejamiento el eco de aquella enorme explosión primigenia. Los trabajos de Lemaître pasaron al principio inadvertidos. Aquellos que abogaban por un universo eterno en continua creación tacharon la teoría de justificación científica a la creencia religiosa de que todo fue creado en un instante concreto. Y es que, y no lo habíamos mencionado aún, Georges Lemaître era sacerdote. Tanto es así que su modelo fue peyorativamente bautizado como Big Bang o Gran Explosión por el famoso astrónomo británico Fred Hoyle, defensor a ultranza de la teoría rival. A pesar de Hoyle, que murió en el año 2001 sin darle credibilidad, la teoría del Big Bang tuvo un respaldo fundamental a partir de 1964, con el descubrimiento de la llamada radiación de fondo, el residuo de la gran explosión.
hoy es aceptada mayoritariamente por la comunidad científica como la explicación más válida a la expansión descubierta por Hubble. En cualquier caso, Fred Hoyle es considerado como uno de los astrónomos más creativos y brillantes del siglo XX, y tampoco nadie pone en duda ya que las convicciones científicas de Lemaitre se fundaban no en su fe, sino en argumentos matemáticos y físicos de gran consistencia. Paradojas de la historia de la ciencia. Hemos comenzado hablando en el capítulo de hoy de la injusticia de la Iglesia con Galileo, para terminar contando que los prejuicios pueden circular en cualquier dirección.